vuelta en Un Show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Hoy estamos hablando sobre algunas disfunciones de la memoria. Ya hablamos un poquito de cómo poder estimularlas, precisamente porque es normal que a cierta edad empecemos a tener algunos fallos normales de nuestra memoria, de lo cual hablamos en el bloque anterior. Pero vamos a empezar a hablar ahora de cuando ya existe una disfunción, una patología. Y me da mucho gusto recibir nuevamente en nuestro programa al doctor Roberto Martínez, él es psiquiatra. Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? Gusto saludarte, Tuti. Gracias por estar con nosotros. Hablemos de dónde y en qué circunstancias, en qué patologías la memoria se compromete, en dónde vemos que hay fallones de memoria. Bueno, a nivel de psiquiatría, Sí. la verdad es que son muchas las condiciones psiquiátricas que tienen que ver con problemas de memoria. No universalmente, pero sí en condiciones dentro del curso de la condición clínica, pues se van dando problemas de memoria. Pues comencemos tal vez como las más severas y menos frecuentes, las que son más difíciles que sucedan. Por ejemplo, esquizofrenia, Okay. tiene mucho compromiso cognitivo, hay problemas en cuanto a memoria semántica, memoria episódica, que tiene que ver con, de nuevo, como el recuerdo de la autobiografía de la persona. Ya. Esquizofrenia es una de ellas. Pero después hay como las más comunes, que pues son mucho más fáciles que se den a la población y que también pueden implicar problemas de memoria. Pues comenzamos por depresión, un trastorno depresivo, recordando que depresión no es estar triste, Sí. sino que pues, es una condición clínica que tiene que ver con alteraciones en el sueño, en el apetito, en las energías, en el tipo de ideas que tiene la persona. ¿Puede ser la memoria un indicio, estos fallones de memoria, y de qué forma? Me gustaría que me dijeran, como para que pudieran identificar, ser indicios o esas señales a las que tenemos que poner atención como para sospechar una depresión. No específicamente, pero tal vez más que indicios, una característica por la que podemos confundirlo, ¿verdad? Ok. Una queja muy frecuente que tenemos en la clínica es: doctor, yo creo que estoy teniendo problemas ya de demenciales o de memoria, porque se me olvidan las cosas. Y son personas muy jóvenes, son al rato temprano en los 20 o incluso adolescentes, Wow. ¿verdad? Que tienen y que pues, mencionan problemas de memoria. Pues eso no tiene que ver en realidad con la memoria en sí, sino que con la concentración. Ya. En cuadros depresivos y en cuadros ansiosos sí hay un compromiso de distractibilidad, ¿verdad? Entonces, cuando no se graba la información, no se puede recordar, no se puede accesar a ella. De manera que ahí es cuando muy frecuentemente las personas piensan que están teniendo problemas de memoria, pero en realidad son problemas de concentración que sí están afectados en este tipo de condiciones. La depresión es una de ellas, me estaba comentando, pero antes de seguir hablando de estas condiciones psiquiátricas, yo quisiera compartir con ustedes, amigos, una pequeña cápsula, porque este tema de la memoria y de los problemas de memoria, más bien, ha sido tema también para muchísimas películas, para libros, para escritos, y queremos compartir con ustedes algunas de estas películas que tratan este tema. En Hollywood, muchas han sido las producciones que han tenido como tema central la historia de una persona que presenta problemas de memoria. Aquí te dejamos un listado de películas que han tocado este tema. Memento, la historia de Leonard, quien sufrió un trauma cerebral que le causó amnesia, es incapaz de almacenar nuevos recuerdos y para recordar crea un sistema de fotos instantáneas para tener un registro de todo lo que está viviendo. Votos de amor, la historia de Leo y Paige, quien después de sufrir un accidente de tránsito pierde la memoria. Al despertar, la joven no recuerda nada de su vida, pierde la memoria de los últimos 5 años. Otras historias de amor que tienen como tema central la falta de memoria son El diario de una pasión, Como si fuera la primera vez y Efecto mariposa, entre otros, donde cuentan la historia de una adolescente que presenta problemas de memoria y por lo tanto deja registrado toda su vida en un diario. Sin duda este tema seguirá generando grandes historias en el mundo del cine. Bueno, habíamos hablado que la depresión era una condición donde se compromete mucho la memoria. ¿Cuáles son las otras? Porque sé que no son 2 o 3. Bueno, sí, trastornos de ansiedad, como hablábamos hace un momento, Sí. y déficit de atención y hiperactividad también son condiciones importantes que pueden tener compromiso de memoria. Quisiera explicar un poquito acerca de lo que es la cognición caliente y cognición fría. Ajá. Son dos tipos de cognición, y cognición nos referimos a todo lo que tiene que ver con el pensamiento y memoria. Y entonces, la cognición caliente es la que se relaciona con las emociones, la que está vinculada directamente con las emociones. Okay. Y la cognición fría es más que todo procesos de pensamiento que no tienen que ver con emoción. Por Como de ejemplo, razonamiento, como por ejemplo, o lógica. Ajá. Por ejemplo, el hacer una tarea matemática, eso es cognición fría, ¿verdad? Pero por ejemplo, la última vez que
alguien se enojó fuertemente. Ajá. Ese recuerdo de esa circunstancia, en ese momento su proceso de pensamiento está bajo la influencia de esa emoción. Entonces, eso es cognición caliente. Esa misma perspectiva, esa misma circunstancia, después de que pasó el enojo, se puede ver completamente diferente, ¿verdad? Claro. Eso es un cambio de cognición, de pensamiento a partir de la influencia de la emoción. Entonces, en depresión sí tenemos ciertos compromisos cognitivos en cuanto a cognición caliente y cognición fría, que muchas veces están afectados en la mayoría de pacientes que sufren depresión. Cuando en depresión, por ejemplo, estamos recordando, porque hay muchos pensamientos recurrentes que nos hacen seguir alimentando de alguna forma ese pesimismo, ganas de no vivir, incluso de no salir, de no arreglarnos, etcétera. ¿Eso mismo se recuerda en caliente, como usted dice? Es decir, estamos siempre accesando a las emociones y por eso se sigue estimulando, lo voy a decir de esta manera, la depresión. Hay algo bien interesante y la verdad es que este descubrimiento me parece algo impresionante. En depresión no solamente se afecta la cantidad de memoria por la distractibilidad que puede haber, sino que la calidad de memoria. Como la calidad de memoria, hay un sesgo cognitivo de lo que recordamos en una circunstancia. Las personas con depresión recuerdan más eventos negativos, recuerdan más emociones negativas. Por ejemplo, se enfocan más a recordar lo exactamente, malo. Por ejemplo, si hay una audiencia, si hay una persona que está hablando en público y está bajo depresión, las caras que vamos a recordar son las que tienen una expresión negativa, de manera que la memoria en sí está sesgada hacia lo negativo en un cuadro depresivo. Claro, entonces lo que va a recordar es nadie me puso atención, todos me miraban feo, o me hicieron una cara fea. Exactamente. Y aunque la mayoría no haya tenido esas reacciones, va a recordar, va a sesgar su memoria hacia lo negativo. Independientemente ya me tengo que ir a corte, pero creo que esto es importante. Independientemente de si estamos en depresión o no, yo creo que todo el tiempo, y eso no es ningún secreto, según el filtro que nosotros tenemos, vamos viendo y vamos recordando y acumulando estos recuerdos, como usted lo decía. ¿Podríamos entonces procurar tener un filtro más positivo, adecuado, no sé cuál es la palabra correcta, para que todas esas memorias que empecemos a almacenar en nosotros sean distintas y no este país es un desastre, la familia no me quiere, mi pareja no se comunica bien, y todo esto sí podríamos alterar la forma en que almacenamos nuestra memoria? Por supuesto, existen técnicas de terapia cognitivo-conductual que van específicamente a abordar las creencias básicas bajo las cuales funcionamos. Esas creencias básicas nos ayudan a interpretar la vida que tenemos. De manera que muchas veces, si las creencias básicas son erradas, son negativas, uno va a recordar más ese tipo de cosas, aún no está en depresión, aún no está en una condición clínica, sino que es su vida normal de la mayoría de seres humanos. Entonces, esas se pueden abordar, se pueden descubrir cuáles son las erradas y cambiarlas por unas positivas, y que los recuerdos, la experiencia, la interpretación de las circunstancias a mi alrededor sea más positiva. Qué bonito, gracias doctor, muy amable. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de la memoria y de los problemas de memoria, las disfunciones en esta misma, después de la pausa comercial, pero tenemos más que compartir. Depende de la intensidad del golpe. Que es cuando las personas preguntan, ¿dónde estoy? Ajá, ¿y qué pasó? ¿Y qué me pasó? Y entonces pasan unos días y la persona ya